Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, dándole la gracia siempre al Rey de Reyes y Señor de Señor. Gracias al Padre, gracias al Hijo, al Espíritu Santo, porque cada día más nos da la fortaleza, nos da la sabiduría, nos da la salud para continuar en su camino haciendo su voluntad y su obra. Vamos a tener el mensaje de hoy en Romanos capítulo 1 versículos 16 al 17, bajo el título El poder del Evangelio. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Padre, que mora en las alturas de los cielos. Te doy gracias por tu palabra. Padre, que cada día más yo sea un mero instrumento para hacer tu voluntad y tu obra. Mira esta palabra, Señor, que está aumentando la fe, edificando. Y aquellos que no te conocen, Señor, en el nombre de Jesús, que vengan a los pies de Cristo. Amén. Hermano, vemos de la lectura de estos versículos, la poderosa palabra nos da una gran enseñanza. Vemos que el apóstol Pablo aquí le está escribiendo a los romanos sobre la exhortación del poder del Evangelio. El apóstol Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios y para salvación para todo aquel que crea. Algo muy importante. ¿Por qué el Evangelio es poder de Dios? También el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, a su hijo de fe, en el versículo capítulo 3, los versículos 16 al 17, dice que toda palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para seguir, para instruir en justicia y para hacer el hombre perfecto para todas buenas obras. La gloria para Dios. Vemos que las escrituras, toda palabra es inspirada por Dios. Los profetas que escribieron la palabra fueron a través del Espíritu Santo, y por eso es que la palabra es inspirada por Dios. Pero cuando vemos también, el apóstol Pablo le escribe a Efesios en su capítulo 6, numerales del 11 hacia adelante, donde él habla de las 7 armaduras para poder vencer los ataques de la tiniebla. Y dentro de esas 7 armaduras está el escudo de la fe, está la oración, está la palabra que es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta los tuétanos. Gloria a Dios. Vemos que la palabra es inspirada por Dios. Pero esa palabra va acompañada de algo muy poderoso, y es la fe. Y esa fe puesta en ¿qué? En Jesús, en Dios primero, como nuestro Padre Celestial, y en Cristo Jesús, el que murió en nuestra cruz del Calvario. Dice que con el corazón, gloria a Dios, se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Vemos que todo aquel que se acerque al Señor tiene que tener fe. Y la fe es que Dios creó el cielo y la tierra, su plenitud, los mares, todo lo que hay en el mundo lo creó Dios. Que Dios tomó del polvo e hizo al ser humano y lo hizo en imagen y semejanza de él. Génesis capítulo 1, verso 27. También que asopló al hombre en la nariz y le dio aliento de vida. Que el hombre que Dios puso
allí que no era bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una ayuda idónea, que fue, gloria a Dios, a Eva, de un sueño profundo. Dios hizo la creación del mundo y todo lo que habita en las aguas, también los mares, el espacio aéreo, todo lo hizo Dios. Y nos hizo a él imagen y semejanza de él. Y vemos cuando Dios creó todo lo que hay en el mundo, también dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Pues le hizo una ayuda idónea. Y allí lo colocó en el huerto del Edén. Le dijo que podía comer de todos los árboles, pero menos del árbol del conocimiento de los buenos y de los malos. Porque el día que comiera de ese árbol, le dijo a Adán, moriría. Pero Satanás se apoderó de la serpiente, el animal más astuto que Jehová creó de la naturaleza, porque Dios creó los buenos y los malos. Satanás no ha creado nada. Se ha querido adueñar del mundo, pero el mundo lo hizo Dios. Y solamente Dios puede destruir al mundo. Solamente Dios, porque fue Él que lo creó. Cuando usted es dueño de una propiedad, usted tiene la posesión, el disfrute y el goce de esa propiedad. Usted puede arrendarla, venderla, alquilarla, darle en donación. Porque usted es el propietario legítimo de ese inmueble o de esa cosa. Vemos que Dios es el propietario absoluto de este mundo. Y solamente Él tiene la potestad para destruir el mundo. Solamente Él tiene la potestad para dar la vida y quitar la vida. Solamente Él tiene la potestad de enviar las almas al infierno. Y Él tiene la potestad para llevar las almas a la gloria. Dice la palabra que no debemos temer al que mata la carne, sino al que mata la carne y también mata el alma que le envía al infierno. Gloria a Dios. Él es el que tiene el poder. Aquí el apóstol Pablo, siendo un hombre que era judío de judío, celoso de la tradición judía, formado a los pies de Gamaliel, un hombre aferrado al judaísmo, un hombre que perseguía a la iglesia de Jesucristo, un hombre que perseguía a los discípulos, un hombre que era blasfemio, incrédulo. Gloria a Dios. Eso lo dice la Sagrada Escritura cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, la gloria para Dios, en el capítulo, primera carta, capítulo 1, sobre el ministerio de su evangelio. Le dice, le escribe a su hijo de fe, dando él lo bueno de Pablo, que nunca negó su antepasado. Siempre predicaba con el testimonio de Jesucristo del evangelio, que es transformar vida. Hablaba de su conversión en Hechos 9, capítulo 9, de versos en adelante. El apóstol Pablo habla de su conversión, del encuentro que él tuvo con Jesús de Nazaret camino a Damasco, donde tenía carta dada por la sinagoga, para donde quiera que encontrase un hombre o una mujer hablando de Jesús, lo llevaba preso y también hasta lo mataban. Estuvo presente cuando fue apedreado allí a Esteban, cuando Esteban murió por hacer la voluntad y obra del Señor Jesús. La gloria para Dios. Vemos cómo este hombre ahora, de ser un gran asesino, un gran perseguidor, tuvo un encuentro con Jesús. Y ahora Jesús le cambia el nombre de Saulo, el asesino, al apóstol Pablo. Eso hace cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús de Nazaret, hasta el nombre es cambiado. Gloria a Dios. Hasta el nombre es cambiado. Vemos cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Sara, que era Sarai. La gloria para Dios. Cuando llegamos a los pies de Cristo, todo cambia. Y dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, verso 17,
que si alguna criatura, alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. En todas las cosas viejas pasaron aquí, son todo hechas nuevas. Vemos que el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, hermano. Nunca debemos avergonzarnos del evangelio, porque el evangelio es vida eterna en Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros, y que solamente en Él hay salvación. Por gracia y su misericordia, por el amor que Dios tuvo ante el mundo, que el pecado entró en el Edén allí por Adán, que la paga del pecado es muerte, para la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación. Romanos capítulo 6, gloria a Dios, verso 23, el apóstol Pablo le dice a los romanos también que la paga del pecado es muerte. Vemos cuando Pablo en Hechos capítulo 9, verso 15, cuando Pablo escogido, cuando fue el discípulo Ananías, cuando él estaba ciego allí, orando, que cuando Dios le presentó Jesús a este discípulo Ananías, que no quería ir porque tenía miedo, porque tenía carta para matar y apresar a donde quiera que encontrara, hablando del nombre de Jesús. Vemos que Jesús le dice a Ananías, no tema, ve que ahora este hombre es un instrumento mío, y le voy a demostrar lo que va a sufrir por causa de mí y de mi palabra del evangelio. Vemos cómo este hombre fue cogido para anunciar el evangelio a los gentiles, a los reyes y también a los de Israel. Ahora Pablo está cumpliendo con la gran misión que le encargó Jesús de llevar el evangelio. Y vemos cómo los romanos eran politeístas, que creían en varios dioses, y ahora Pablo le lleva el evangelio diciendo que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Es fundamental para poder obtener la salvación que usted crea. Y esa creencia viene del corazón, porque es un don que viene de Dios, que es la fe, que es una virtud dada por el Dios, el don de la fe. Dentro de los dones está el don de la fe, el don de la creencia. Porque cuando no hay fe, entonces usted cae en lo que se llama la incredulidad. Y si usted tiene incredulidad, entonces no va a creer en las cosas espirituales, porque no se ven pero se sienten. Gloria a Dios. El poder de Dios, el poder del evangelio, el poder de la palabra es que transforma la vida del ser humano, porque la palabra nos dice que de tal manera, en Juan 3:16, Dios amó al mundo y entregó su único hijo para todo aquel que crea, no se pierda, tenga vida eterna. Aquí el apóstol Pablo dice que la salvación y el poder del evangelio es para el que cree. Dice primeramente para los judíos, porque Dios envió a Jesús escogido, la gloria para Dios, para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero ellos amaron más la tiniebla que la luz y rechazaron a Jesús. Rechazaron a Jesús porque ellos estaban esperando un Mesías que viniera con gran carruaje, montado en un caballo. Sin embargo, vemos que Dios le envía el Mesías, porque ya los profetas en el Antiguo Testamento, la gloria para Dios, en Isaías capítulo 7, verso 14, dice que iba a venir de una virgen. Asimismo, el Salvador del mundo nació de una mujer, que el ángel Gabriel, cuando Dios lo envió a darle la buena nueva, la buena noticia a María, que era una gracia, que bendita eran de todas las mujeres. Una mujer comprometida con José. Pero José no la había tocado, solamente estaba comprometida. Cuando el ángel dice que va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo al Salvador del mundo, y que tiene como nombre Jesús, Emmanuel, el Dios con nosotros.
Ellos menospreciaron el que nació en Belén. Ellos menospreciaron al que nació en un pesebre. Ellos menospreciaron al que entró a Jerusalén en un pollino, en un burro, en un asno prestado. Y ellos menospreciaron a aquel que nació, que se crió en Nazaret, allá en Belén, allá en Galilea, en un pueblo que pertenecía a Galilea. Despreciaron al que se crió con José siendo carpintero y su madre María. Sin embargo, el niño, la gloria para Dios, fue el Dios mismo, el Dios viviente, que murió en la cruz del Calvario. Dice en Marcos capítulo 10, verso 45, el Hijo del Hombre vino no a servirse, sino a servir y a dar su vida por el rescate de muchos. Significa la palabra rescatar, es porque algo que se había perdido se recuperó a través del Hijo. ¿Y qué fue lo que se recuperó? La muerte espiritual producto del pecado de Adán allí cuando comieron del árbol prohibido del conocimiento del bueno y de lo malo. Por eso el apóstol Pablo dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en el Hijo de Dios es vida eterna. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Romanos 6:23. La gloria para Dios. Dice la palabra que todos estamos destituidos por el pecado, pero ahora cuando entregamos nuestra vida a Cristo, reconociendo como el único salvador de nuestra vida, tenemos una vida garantizada, que Él venció la muerte en la cruz del Calvario, que Él resucitó de los muertos, que los discípulos dan testimonio de que Jesús resucitó, porque se le apareció a los 11 allá en Jerusalén, también a María Magdalena, también a los 2 discípulos camino Emaús, dan testimonio que Jesús resucitó, que luego se fue a una nube, y ahora estamos esperando su segunda venida, que Él viene con gran poder y gloria. Pero aquellos que no han aceptado al Señor como el único salvador de su vida, no pueden estar inscritos en el libro de la vida. Entonces, cuando Él venga con gran poder y gloria con los ángeles en el cielo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. La gloria para Dios, y los que estemos vivos, si no nos vemos con Cristo, lo vamos a recibir en el cielo, en las nubes. Que hay 2 lugares, el infierno y la gloria. Y que algunos van a resucitar para salvación y otros van a resucitar para condenación. Pero el que ha aceptado al Señor Jesús como el único salvador de su vida, tiene garantizada la vida eterna. Y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando sean abiertos los libros, dice Apocalipsis, que allí en cada lado estará escrito cada quien con lo que hizo aquí mientras estaba en el cuerpo. También le dice que tenemos que cada uno tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo a dar cuenta de lo bueno y de lo malo mediante estábamos aquí. Segunda carta de Corintios capítulo 5, verso 10. Hay una garantía: solamente en Cristo Jesús hay paz, hay salvación, hay vida eterna, porque Él murió por el pecado de todos nosotros. La gloria para Dios. Solamente en Cristo hay salvación. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que el justo vivirá por fe. Y cuando vivimos por fe es cuando vivimos en el camino del Señor, de que Cristo murió por el pecado y caminamos conforme a su palabra. Y guardamos su palabra y su mandamiento, porque tenemos entonces una herencia segura, porque nos constituimos en hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo: no, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para mí morir es ganancia. La gloria y rey para el Rey de Reyes y Señor de Señor. Hermano, no nos podemos dar vergüenza del Evangelio. Hay muchos que le dan vergüenza andar con una Biblia en la mano. Hay muchos que le dan vergüenza decir que son cristianos, de decir a donde llegan: Dios te bendiga.
Usted no puede sentirse avergonzado porque usted es un hijo de Dios. Estamos en el lugar de trabajo, también hay gente que da vergüenza que digan que son cristianos. Usted tiene que sentirse orgulloso donde quiera que usted va, que usted es un escogido del Señor. Y predicar el evangelio como hizo Pablo, donde quiera que usted se encuentre. Pablo estaba preso por causa del evangelio, Pablo y Silas, y allí en la cárcel oraba y alababa al Señor. Porque estaba físicamente preso, por el espíritu no estaba preso. Y en medio de la oración y de la alabanza, Dios se glorificó. Allí que hasta el carcelero se convirtió, hermano. A donde quiera que tenemos que estar, no importa el lugar donde estemos, tenemos que sentirnos orgullosos del evangelio. Porque si negamos a Cristo, también Él nos negará allá arriba en el Padre. Porque está la dieta del Padre, hermano. Tenemos que sentirnos orgullosos. Hay muchas personas que no andan con una Biblia porque para que le da vergüenza. Sin embargo, cuando estaban en el mundo no le daban vergüenza andar de una forma que ni siquiera estaban bien vestidos o bien vestidas. Enseñando todo su cuerpo no le daban vergüenza. Como la persona anda cuando está en el mundo, no le da vergüenza. No le da vergüenza que lo vean bailando en un colmadón, no le da vergüenza que lo vean sentado con una cerveza en la mano, no le da vergüenza que lo vean jugando quiniela, no le da vergüenza, la gloria para Dios, que lo vean visitando un brujo. Nada de eso cuando estamos en el mundo no nos da vergüenza, es un orgullo agarrar una cerveza en la mano y tomársela y todo el mundo, no le da vergüenza bajarse a bailar en medio de un colmadón donde todo el mundo lo ve. Ahora que llegamos al pie de Cristo, ahora, pues nos damos vergüenza decir el que nos sacó del lodo cenagoso, del que nos transformó. Tenemos que sentirnos orgullosos de que Él nos sacó de esa vida, de ese lodo cenagoso, de ese camino de muerte. Porque el evangelio es salvación y poder de Dios para el que cree. Tenemos que poner el evangelio en alto, el nombre de Dios en alto, y el nombre de Jesús en alto. Porque por su gracia y su misericordia, Él nos sacó del lodo cenagoso. La gloria para Dios. La gente que le da vergüenza en la calle decirle a la gente, Dios te bendiga, Cristo te ama. Le da vergüenza hablar de las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. Pero aquí el apóstol Pablo le dice a los romanos que eran politeístas, que creían en varios dioses que eran paganos, y le dice, yo no me avergüenzo del evangelio. La gloria para Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el que cree. Dice que para que no crea el evangelio es locura. Que el hombre natural no entiende la cosa espiritual, no la discierne. Porque el apóstol Pablo, antes de tener un encuentro con Jesús de Nazaret, camino a Damasco, no discernía las cosas espirituales. Por eso es que si usted no tiene un encuentro con Jesús de Nazaret, usted no puede entender las cosas espirituales. Pero muchas personas dicen que los cristianos están locos. Decían que los cristianos están locos, como decían en aquel tiempo también, cuando Noé estaba construyendo el arca con el diluvio, que Noé estaba loco. Pero cuando vino el diluvio y lo sorprendió, sin embargo, quien se salvó, la gloria para Dios, fue Noé, su familia y los animales. Ellos perecieron. El loco se salvó. Por eso que no nos podemos, porque Noé era un hombre justo. Por eso no nos podemos avergonzar, mi hermano, del evangelio. Porque el evangelio es salvación. Pero la fe es el donde fue puesto en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Un evangelio de salvación. El evangelio transforma vida. Dice el apóstol Pablo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y aquí todas las cosas habían pasado, son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué hoy nosotros tenemos que sentirnos sumamente orgullosos donde quiera que estemos, no importa el lugar
de decirnos que somos hijos de Dios y que el evangelio hay que predicarlo a donde quiera que estemos. El evangelio de salvación, el evangelio que transforma vida, que solamente Cristo puede transformar el hombre, solamente Cristo puede cambiar el ser humano, porque el apóstol Pablo era un asesino, un perseguidor, y tuvo un encuentro con Jesús, y allí de ser Saulo de Tarso, el asesino perseguidor de los discípulos de la iglesia, se convirtió en un apóstol. Cuando tenemos un encuentro con Jesús de Nazaret, hasta el nombre nos cambia. Hasta el nombre nos cambia. Si te llamaban, pues, el drogadicta fulano de tal, ya cuando tú llegas a los pies de Cristo, ahora le dicen varón, el siervo de Dios o la sierva de Dios. Cuando estaba en el mundo te decían la prostituta fulana de tal, siempre le ponen un apodo en el mundo. Aquí ahora cuando tú llegas le dicen la sierva, la hija del Señor. Eso va a ser el evangelio. Vemos cuando Dios hasta le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre, la gloria para Dios, a Sara, que era Sarai. Vemos que cuando tenemos un encuentro nos transforma la vida y nos cambia todo, porque el evangelio es salvación, es poder de Dios. Pero el justo por la fe vivirá. ¿Qué es vivir en fe? Fe en que cuando tú pones tu fe en el Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, y la fe puesta en Jesús que murió por el pecado, vivimos entonces en paz, porque solamente en Cristo hay paz, solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay sanidad, solamente en Cristo hay liberación. Mi paz doy, no la doy como la del mundo. Solamente en Él está la vida eterna. Hermano, esto le enseña a nosotros como siervos del Señor que tenemos que sentirnos orgullosos de que el evangelio